El término bruja resulta polisémico en la lengua castellana, precisamente porque el mago gozaba de más reputación, de acuerdo a los cánones patriarcales que expulsaban de la enseñanza normativa a las hembras. En este vídeo dejaremos el protagonismo a la hechicera. Analizaremos el sentido etimológico de las categorizaciones, contrastándolas con la etnografía, y explicaremos el impacto esotérico en la producción literaria del Siglo de Oro. La bruja es un ser libre, carece de miedo. Solo deberíamos acordarnos de las buenas, no tanto por su eficacia como sí por su inclinación natural. Aunque los vocablos bruja y hechicera son empleados como sinónimos, se puede definir la brujería como un poder desencadenado y controlado por el ser humano. La hechicería sería la práctica de la magia mediante un proceso de manipulación de amuletos. Aquí la distinción estribaría en que la primera es un don natural y la segunda una habilidad adquirida, aunque hay quienes estiman que la hechicería puede ser blanca o negra y la brujería solo nefasta. La bruja aplica amuletos, la hechicera los fabrica. El erudito español del siglo XVI, Sebastián de Covarrubias, definió el significado de hechizar como cierto género de encantación con que ligan a la persona hechizada de modo que le pervierten el juicio y le hacen creer lo que estando libre aborrecía. Esto se hace con pacto del demonio expreso o tácito. También reproducía la mentalidad imperante que asociaba el pecado con la hembra. Este vicio de hacer hechizos, aunque es común a hombres y mujeres, más de ordinario se halla entre las mujeres, porque el demonio las halla más fáciles, o porque ellas de su naturaleza son insidiosamente vengativas y también envidiosas unas de otras. Julio Caro Baroja catalogaba como brujas a las que operaban en el ámbito rural y hechiceras a las urbanas. En otros estudios etnográficos sobre experiencias con el más allá, la magia es dividida en baja, sencilla, como tallar en un árbol un corazón con el nombre de la persona amada y el propio, y en alta, fundamentada en correspondencias de tipo teológico, astrológico y cabalístico, que precisan de conocimientos específicos e instrumentos canalizadores de energía como la varita de las hadas de los cuentos. En la Edad de Oro de la cultura española, el Santo Oficio de la Inquisición, puesto en marcha en Castilla por Isabel y Fernando en 1478, vigilaba atentamente la pureza de toda manifestación pública y privada. La delación convertía lo más personal de un individuo, sus creencias, en asunto público, pasando a ser habitual en la monarquía capitana de la Contrarreforma. En la España moderna hubo curanderas, hechiceras, nigromantes. Algunas de estas personas habían sido galardonadas con el don de la videncia, actividad que los involucró en problemas. Ahí están Eugenio Torralba, que vaticinó el saco de Roma por Carlos V, y Lucrecia de León, implicada en un contubernio en torno a Felipe II. Otros fueron farsantes, como Jerónimo de Liébana, quien embaucó al conde duque de Olivares al prometerle un tesoro con genio incluido. No obstante, pagaron justos por pecadores, pues se llamó brujas a criminales. Y es que los reinos hispánicos ocupan un lugar destacado en los episodios de brujería que salpican con extravagantes destellos la Europa moderna. La Celestina de Fernando de Rojas entra en la cámara de los ungüentos y en la pelleja del gato negro, donde te mandé meter los ojos de la loba le hallarás, y baja la sangre del cabrón, y unas poquitas de las barbas que tú le cortaste. En el jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada, una mujer sostenía ante los inquisidores que ella misma en persona iba y venía en poco tiempo a donde quiera que quería, aunque estuviese encerrada y fuese mucha cantidad de leguas. La encerraban y al cabo de un rato la encontraban tendida y sin sentido, como muerta. No es justificable el trabajo de la Inquisición. Sin embargo, hubo inquisidores razonantes, como Alonso de Salazar y Frías, quien después del auto de Logroño, el de las brujas de Zugarramurdi, 1610, quiso parar la psicosis convenciendo a sus compañeros de que la brujería surgió con posterioridad y a imitación de las leyendas. Fue durante las audiencias de Zugarramurdi cuando la Inquisición creó el término aquelarre para designar las reuniones macabras. Se tiende a pensar que lo ocurrido en Zugarramurdi fue un episodio macabro. No obstante, si nos acercamos al testimonio de Salazar y Frías, encargado de la supervisión de las aldeas cercanas a las grutas de Zugarramurdi tras el auto de 1610, nuestra opinión puede cambiar. El sacerdote firmó en 1610 la sentencia, pero quedó compungido al constatar que los reos eran analfabetos incapaces de liberar sus cerebros de las habladurías.
Después de la hoguera de noviembre de 1610, prendida en Logroño como escenario del auto de fe de las brujas de Zugarramurdi, Salazar y Frías abogó para que nadie fuera condenado por hechicero, indicando que todo empezó cuando Pierre de Langres, magistrado de Burdeos, hizo quemar a 100 brujas en el país de la Bourg, y las noticias, junto con los huidos, llegaron a los pueblos vasco-navarros de la frontera pirenaica. Hasta entonces había nociones sobre brujas de aldea, que se suponía dañaban a los vecinos si bien, según observó el obispo de Pamplona, Antonio Venegas y Figueroa, nadie había oído hablar de las brujas como organización secreta antes de la persecución. De acuerdo al prelado, tuvieron noticia de aquella persecución en 1609, cuando el juez Long condenó a muerte a más de 80 personas de su distrito. Por ello, Salazar cambió el rumbo del tribunal, evitando un holocausto. En la relación del auto de Juan de Montgastón, de 1611, escrito a modo de acusación, se detallan algunas de las maldades cometidas por la secta brujeril. 2 siglos después, en 1811, el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín publicó nuevamente el texto. Con la Guerra de la Independencia, desapareció de los fondos de la antigua Inquisición de Logroño una parte de la documentación, perdiéndose la suma de pliegos relacionados con el auto. Actualmente puede estudiarse el proceso en la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional de Madrid. El inquisidor Salazar no había visto pócimas mágicas, sino ilusión y superstición, provocadas por la incultura y, a su vez, reflejo de los sucesos que se estaban produciendo en Francia. Todo está inficionado, creciendo de una mano a otra de suerte que no hay desmayo, enfermedad, muerte o accidente que no llamen de brujas. Afirmaba en su memorial. La conclusión era que los hechos no tenían base real, por lo que consideraba que lo más oportuno era olvidar el asunto. A partir de las averiguaciones, se comprobó que los actos carnales no habían ocurrido. Las citas con el demonio eran producto del sopor originado por los tóxicos ingeridos y el desplazamiento a los supuestos aquelarres no había sido volando, sino por la fantasía individual de cada cual. Salazar trató de analizar racionalmente las acusaciones de brujería y, empleando la lógica, afirmó que no era posible aceptar esos disparates. Nunca se debieron publicar las confesiones, pues al darles pábulo solo se consiguió incrementar la histeria. No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos, aseveró Salazar cuando la psicosis se extendía por la comarca de Zugarramurdi. El 75% de la población era analfabeta y no era posible en sus mentes discernir entre teología y fanatismo. Ni la pira traía el fin de la superstición, ni tampoco podía intentarse arrancar de las conciencias del siglo de oro el pensamiento espurio sin previo aviso de que en el intento saldrían enmarañadas buenas dosis de cristianismo. Ya en el siglo XIX, Goya dibujaría a la linda hechicera y plasmaría sus dolores de cuerpo y espíritu en las pinturas negras. Ahí vemos las escenas que los brujos y testigos contaron a los inquisidores. ¿Cómo es posible? Porque su amigo, el dramaturgo Moratín, estaba tratando de reeditar el auto de Zugarramurdi. Generalmente se considera que la población de los países meridionales es más extrovertida, impulsiva y pasional, mientras que los habitantes nórdicos son más dados a la reflexión. No obstante, cuando nos dejamos llevar por conceptos preconcebidos, podemos caer en errores. No fue un invento de la Iglesia de la Contrarreforma la caza de brujas. Existió durante la Edad Media, y mucho antes los clásicos grecolatinos opinaron en torno a la mujer experimentada. Circe, con piel blanquísima, dientes perfectos, larga cabellera y ojos verdes, creó un matriarcado. Los hombres que se acercaban a su cabaña eran convertidos en bestias. No se quedaba atrás su sobrina, Medea, capaz de hacer retroceder a la luna. La bruja había sido la médica del milenio, pero en plena Edad Media la concepción había cambiado radicalmente. Surgió la universidad, la lección académica desbancó al saber popular y de sanadoras pasaron a ser envenenadoras y malditas, novias del diablo, pues vivían en lugares siniestros y aislados, entre ruinas, escombros y podredumbre. El pueblo que desconocía la diferencia entre superstición y ciencia tenía una actitud maleable. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera, por celos o por codicia. Solo Dios es competente para curar cuerpo y alma. Por lo tanto, todo aquel que encaminara sus prácticas a contradecir la voluntad divina sería encarcelado y juzgado.
En la Edad Moderna, la mitad de las brujas que sucumbieron a la hoguera, unas 25.000, lo hicieron en territorio alemán. Fue Lutero quien modificó, pasando al género femenino, la cita del Éxodo 22:18 de los magos no les dejarás vivir, a las magas no las dejarás vivir, y en su predicación en mayo de 1526 afirmó 5 veces que deben ser ajusticiadas. Durante la Guerra de los 30 años, cuando la lucha se dirigía hacia su punto álgido, diezmando a la población, las denuncias se multiplicaron. Las cifras aportadas han sido dispares. Consensuando estimaciones, podemos sostener que en España la proporción se reduce al haber sido ejecutados unos 300 individuos durante la Edad Moderna. Recordemos que en España había unos 8 millones de habitantes hacia 1610. En Italia perecieron en las llamas 1000 personas acusadas de brujería, de un total de unos 13 millones. Entre 1575 y 1580, en el norte de la península italiana, varios miembros de una secta conocida como los Benandanti fueron apresados por afirmar que mientras dormían, sus espíritus salían a combatir contra las brujas. En general, en el área mediterránea la mayor parte de los 12.000 procesos de brujería fueron sentenciados con penas menores, interrupción por falta de pruebas o absolución. De 1489 a 1522, en la primera fase del Santo Oficio hispano, fueron condenadas 11 brujas a la hoguera. 4 años después, la élite de teólogos se agrupó en Granada para elaborar unas nuevas instrucciones. Encabezó las sesiones el inquisidor general Manrique y tras una ajustada votación se afirmó que todos los más juristas de este reino han tenido por cierto que no hay brujas. A partir de 1526, todos los casos referentes a esta materia deberían ser remitidos al inquisidor general. Los jueces averiguarían si los detenidos habían sido sometidos a tortura y se haría constar en el expediente si dichas personas se habían ausentado de sus domicilios ante la convocatoria. Del mismo modo, cualquier bruja que confesara voluntariamente y mostrara arrepentimiento sería reconciliada sin ver sus bienes confiscados. Si los asesinatos y crímenes relatados eran reales, las autoridades civiles aplicarían el castigo, pero si eran ilusorios los juzgarían los inquisidores. Con estas instrucciones, muchas brujas españolas quedaron a salvo, pero en la primera década del 17, la idea del contagio francés volvió a encender el tema. Los vampiros proliferaron en Europa y el jurista británico William Blackstone acabaría declarando en 1775 que negar la posibilidad, mejor dicho, la existencia real de la brujería es al mismo tiempo contradecir rotundamente la palabra revelada de Dios. Mientras que en España, a partir del informe de Salazar, la Suprema optó por asumir el criterio de la reflexión científica. Puesto que no había pruebas que justificaran el delito, los hombres y mujeres acusados de contacto con el esoterismo más tenebroso no serían condenados. ¿Por qué la escoba? La popularización de este instrumento tiene lugar en el siglo XV, cuando el feudalismo empieza a decaer y desaparecen las obligaciones de servidumbre en los terrenos comunales. Debían de tener entonces más tiempo para adecentar la propia morada, antes descuidada por las prerrogativas del señor. La noción de brujas voladoras puede inspeccionarse como creencia popular desde finales del medievo. A mediados del siglo XV está codificada la escoba en el margen de una página de Le Champion des Dames de Martin Lefranc, con 2 chicas vestidas con atractivos colores y sendas sonrisas por maquillaje. Los vuelos eran visiones de las brujas, no desplazamientos. Se pasaban por el cuerpo un ungüento a base de belladona, beleño y opio. El estramonio que crecía en las parideras y era echado al fuego como suero de la verdad, y la amanita muscaria, hongo con propiedades antiinflamatorias en dosis controladas, compartían el espacio del botiquín con el tejo y el peyote, condimentos indispensables en rituales chamánicos por sus propiedades alucinógenas. Es lo que se conoce como intoxicación aguda por drogas de abuso. No se sabe quién inventó la pócima del vuelo, pero es posible que viniera transmitiéndose la receta desde la antigüedad, pues ya celtas, griegos y romanos practicaban ceremonias sagradas, en el curso de las cuales creían entrar en contacto con el mundo de ultratumba. La diosa de las adormideras, hallada en una pequeña capilla de Gazi, cerca de Nosos, representa a una mujer en postura orante con una corona de amapolas. Los carbones hallados en el yacimiento sugieren un ritual basado en la inhalación de vapores de opio, que pudo estar relacionado con el culto a Cibeles o Deméter, por su simbolismo agrícola, o a Himnos, la diosa del sueño.
Cuando esta loción pasaba a la corriente sanguínea, producía alucinaciones y la escoba se convertía en su herramienta para escapar y liberarse de la discriminación que vivían. Desde la antigüedad las damas usaban la atropina, extraída de la belladona, para dilatar las pupilas y crear simuladamente efectos de deseo sexual. Pero por vía oral, en porciones ingentes, la belladona aturdía el juicio y hacía que los inconscientes vieran a la bestia liderar los aquelarres. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.